Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a proseguir con la parte de herencia no clásica. Esta va a ser herencia no clásica número 1. Lo vamos a dividir en dos partes. Aquí ya está un poco más complicado de entender. Si seguimos hablando de herencia monogénica, es decir, que la patología del paciente, el cuadro clínico que vamos a ver en nuestro paciente está ocasionado por mutaciones o cambios en la secuencia de un solo gen, por eso sigue siendo monogénica. Sin embargo, aquí ya no va a seguir el patrón clásico que vimos en las leyes de Mendel. Ya no van a existir estas características de autosómico dominante, autosómico recesivo, heterocigoto, homocigoto, hemicigoto, etc. Vamos a pasar a otro tipo de herencia. El patrón no clásico incluye las patologías mitocondriales, el mosaicismo, la expansión de microsatélites y la impronta genómica o disomía uniparental. Pues aquí es lo que ya les expliqué. Está ejemplificado hasta con signos de admiración. Ok, recordemos que estamos hablando de enfermedades monogénicas, es decir, de un solo gen y no de cromosomopatías, que esto ya lo vimos en clase. Entonces, la herencia no mendeliana no va a seguir estas leyes que ya conocemos. También se conoce como herencia no tradicional, herencia neomendeliana o herencia no clásica. Ay, quería como un apuntador, pero creo que no lo logré. Muy bien, continuemos entonces. Pues ya les expliqué en el cuadrito sinóptico las divisiones que va a tener la herencia no mendeliana y vamos a empezar con la herencia mitocondrial. Para hablar de la herencia mitocondrial hay que recordar que el genoma humano está compuesto por dos genomas, el genoma nuclear y el genoma mitocondrial. Fue Gottfried Saps quien en 1963 logró aislar el genoma mitocondrial, que también lo podemos abreviar como mtDNA. Posteriormente hubo otros investigadores que ampliaron el conocimiento que tenemos acerca de esta parte del genoma humano. Y fue hasta 1988 que se encontraron las primeras mutaciones en el DNA mitocondrial que ocasionan miopatías. Miopatías significan enfermedades musculares. Lynn Margulis fue una persona muy importante en el entendimiento del genoma mitocondrial y de dónde se originó. Ella propuso la teoría endosimbiótica de por qué habría de existir en un organismo una secuencia génica a nivel nuclear y otra en el citoplasma. Entonces, ella planteó en 1972 esta teoría donde describe lo siguiente. Ella propone que una célula ancestral procariota, sin tener su material genético bien definido con un núcleo, fue de cierta forma incluida a lo largo del tiempo dentro de otra célula, por eso es endosimbiótica, hasta que comenzó a haber una simbiosis entre la célula hospedera, por decirlo de alguna manera, que vendría siendo ya al final de esta evolución una célula eucarionte, que si recordamos la definición de célula eucarionte o eucariota, es aquella que tiene su material genético dentro del núcleo
y además, pues en el citoplasma tiene distintos organelos, que dentro de estos organelos están las mitocondrias, y las mitocondrias tienen a su vez genoma mitocondrial, que una de las características del genoma mitocondrial es que es circular, es un solo cromosoma, está compuesto por un cromosoma circular de una cadena antiparalela con muy pocas secuencias no codificantes, lo cual es propio también de las células ancestrales. Y en el ejemplo de arriba vemos también parte de la teoría endosimbiótica, pero con los cloroplastos. Bueno, la estructura de la mitocondria es la que observamos en la imagen inferior derecha, donde vemos que hay una membrana mitocondrial externa, una membrana mitocondrial interna, que es esta, que forma como este laberinto, que se llaman crestas, y la matriz mitocondrial es justo lo que queda cerca de lo que pues yo les dije que era como un laberinto o un caminito, y dentro, entre la matriz y, y la membrana externa mitocondrial, tenemos el espacio intermembranoso, que es el que se señala aquí. El ADN mitocondrial va a estar dentro de la matriz mitocondrial. Bueno, no voy a ahondar mucho en la estructura de la mitocondria, de la membrana mitocondrial interna, pero pues básicamente está compuesta por 5 complejos que nos van a ayudar a la fabricación de ATP. Este proceso, pues ya lo deben de haber visto en bioquímica, es a través de la fosforilación oxidativa, también otras funciones que tiene la mitocondria, participa en la termogénesis, homeostasis, producción de especies reactivas de oxígeno y tiene una función muy importante en la apoptosis, que es la muerte celular programada. Este punto también es muy importante para comprender algunos aspectos de oncogenética. En esta imagen, en esta diapositiva, podemos ver cómo es la molécula ya en sí del DNA mitocondrial o ADN mitocondrial. Es una molécula bicatenaria también, son 2 cadenas, pero organizada de forma circular. Tiene una cadena pesada y una cadena ligera. Sigue la ley de Chargaff también. La cadena pesada es rica en guanina y la cadena ligera es rica en citosina. Está compuesta por 16.569 pares de bases y cuenta con 37 genes, de los cuales 13 son codificantes para proteínas que participan en los complejos de la cadena oxidativa 1, 3, 4 y 5. Ojo, aquí nos falta el complejo número 2. Entonces, por eso es una simbiosis, porque el genoma, la misma mitocondria, no puede funcionar ella misma, el organelo en sí, la mitocondria, no puede funcionar solo con los genes que tiene el genoma mitocondrial, ya que la cadena 2 del complejo respiratorio está completamente codificada por genes nucleares. También de estos 37 genes, 22 codifican para RNAs de transferencia y 2 para RNA ribosomal, específicamente la subunidad 23 y la subunidad 16. En esta imagen, que parecen como panalitos de abeja, vemos las diferentes proteínas que participan en cada uno de los complejos de la cadena respiratoria y está marcado con color los que son codificados por genes del genoma mitocondrial
y en blanco los que están codificados por genes del genoma nuclear. Entonces, lo que quiero clarificar aquí es que es una simbiosis. Se necesita tanto de los genes nucleares como de los mitocondriales para que la mitocondria funcione. Por lo que podemos tener enfermedades monogénicas, mitocondriales, por mutaciones, tanto en el genoma nuclear como en el genoma mitocondrial. Esta tabla nos manifiesta o nos señala las diferentes características que existen entre el genoma nuclear y el genoma mitocondrial. De lo más relevante que tenemos aquí es que en el genoma mitocondrial pues son 37 genes. Aquí pueden considerar 23,000 genes, no 25,000, por favor, y que casi no hay regiones no codificantes, es decir, en el genoma mitocondrial prácticamente no hay intrones y el porcentaje del genoma que es codificante es casi el 100%. Y algo muy, muy importante, el tipo de herencia, el genoma mitocondrial va a ser exclusivamente materno, de línea materna. ¿Esto por qué es? Porque al momento que existe la fecundación, las mitocondrias que contiene el espermatozoide no se encuentran en la cabeza, se encuentran en la cola, entonces no entran al ovocito, por lo que el cigoto solo cuenta con mitocondrias y por ende genoma mitocondrial que es heredado por la madre. En cada mitocondria van a existir muchas copias de ADN mitocondrial, de modo que el número de cromosomas mitocondriales va a poder variar. Dentro de la matriz mitocondrial hay varios cromosomas, no hay un solo cromosoma.